Bienvenidos a Bizboom Web, el espacio donde exploramos las corrientes de fondo que mueven el mundo digital y, bueno, también los negocios. Hoy nos vamos a sumergir en una transformación bastante profunda que está pasando casi sin que nos demos cuenta, cómo entendemos y trabajamos con la información online. Y lo vamos a hacer con una perspectiva muy particular. Así es. Nos basamos en un texto fuente que, curiosamente, no se presenta como un análisis típico de SEO, sino como un experimento narrativo. Es una pieza, la verdad es que fascinante, que propone una analogía bastante audaz. Compara la evolución del SEO, de la optimización para motores de búsqueda, con el salto conceptual que supuso pasar de la física de Newton a la de Einstein. Casi nada. Una comparación potente, desde luego. Y lo más interesante, como dices, es que este texto no solo lanza la idea, sino que se usó a sí mismo como prueba, ¿no? Se le presentó a una inteligencia artificial, en concreto a NotebookLM, que es una herramienta de IA de Google, para trabajar con fuentes, y la idea era ver cómo reaccionaba la IA a esta metáfora tan densa. Efectivamente, y la reacción inicial de la IA ya nos da muchas pistas, porque pidió más concreción, ¿sabes? Más métricas tangibles. Esto ya revela mucho sobre la tensión que hay ahora mismo entre la interpretación humana y la comprensión artificial, sobre todo con los LLMs, los grandes modelos de lenguaje que están detrás de ChatGPT y herramientas parecidas. Entonces, nuestra misión hoy, si te parece, es desgranar esta idea tan provocadora del texto fuente, que implica realmente pasar de un SEO que podríamos llamar newtoniano, basado en reglas visibles, medibles, a uno einsteiniano, más centrado en el significado, el contexto, la relatividad, podríamos decir. Y sobre todo, ¿qué pistas nos da esto para crear contenido, para el marketing, para nuestra forma de relacionarnos con la información en esta era de la IA conversacional? Pues sí, vamos a intentar analizarlo a fondo, explorar todas las capas de este argumento. Perfecto. Empecemos entonces por dibujar ese escenario del SEO newtoniano que describe la fuente. Durante mucho tiempo, el mundo digital parecía funcionar con unas leyes bastante claras, ¿verdad? Como un universo medible, estable. Sí, predecible en cierto modo. Donde las acciones tenían reacciones más o menos esperadas. Correcto. Era como una especie de mecánica clásica, pero aplicada a la web. El texto propone pensar, por ejemplo, en las palabras clave como si fueran la masa de un contenido. Los enlaces entrantes serían la gravedad, lo que le daba autoridad, visibilidad. Y la velocidad de carga, pues la inercia. Todo muy centrado en parámetros técnicos, observables. Y el objetivo final estaba clarísimo: la posición en el ranking. Salir lo más arriba posible para una búsqueda concreta. Una lógica muy directa, ¿no? De causa y efecto. Si hacías A, B y C bien, pues esperabas obtener el resultado X. Justo. Hasta que llegan los LLMs y, según plantea este texto, cambian las reglas del juego. O al menos introducen una nueva dimensión. Porque estas IAs no solo rastrean y clasifican fijándose en señales externas, explícitas, como los enlaces o las keywords exactas. Hacen algo más profundo. Interpretan, ¿no? Esa es la palabra clave aquí. Exacto. Interpretan el significado que hay latente en el contenido. El texto usa una imagen muy gráfica para explicar esto. Dice que esta capacidad de interpretar curva el espacio digital. Me pareció muy potente. Sí, lo es. Ya no es un espacio plano ordenado por jerarquías simples. La materia de los datos, las palabras, las ideas, las estructuras, se organiza de otra manera, alrededor de núcleos de sentido. Y ahí es donde la fuente introduce su marco einsteiniano para el SEO. El significado pasa a ser el nuevo centro de gravedad. Ya no basta, o no bastará, con tener las palabras clave justas o muchísimos enlaces. Lo crucial es el campo de sentido que tu contenido es capaz de generar y, sobre todo, de sostener. Pero es importante aclarar, y el propio texto lo recalca, que este modelo nuevo no es que borre de un plumazo el anterior. El SEO técnico, una buena arquitectura, la accesibilidad, la velocidad, sigue siendo necesario. Es la base, ¿no? Totalmente. Es la base. Pero ya no es el centro. El centro de gravedad, por seguir con la metáfora, podríamos verlo como el suelo clásico. Las leyes de Newton siguen valiendo para explicar cómo caen las manzanas. Pero para entender el universo a gran escala necesitamos la relatividad de Einstein. Pues aquí algo parecido. La base técnica es el suelo sobre el que opera una física diferente. Una física del sentido. Del sentido, del contexto,
de la resonancia que se crea entre el contenido y quien lo interpreta, sea una persona o una IA. Y claro, esto cambia la dinámica por completo. Antes, el usuario viajaba por los resultados de búsqueda, hacía clic aquí y allá. Ahora, cada vez más, la interpretación viaja hacia el usuario. A menudo, dentro de una interfaz conversacional, como pasa con SGE, la experiencia generativa de búsqueda de Google, donde la IA te da la respuesta directamente. Por eso, la implicación clave que extrae el texto es, bueno, es potente. Ya no escribimos solo para algoritmos que rastrean señales visibles. Escribimos para inteligencias que conversan, que sintetizan y que, en cierto modo, entienden. O al menos, interpretan a un nivel mucho más complejo. Vale, si cambia el paradigma, tiene que cambiar el objetivo de la optimización. En el modelo newtoniano, buscábamos el clic, la visita, la conversión directa. Según esta visión einsteiniana del texto, ¿hacia dónde deberíamos apuntar ahora? La fuente usa un término que, reconozco, me hizo pensar. Presencia interpretativa. Suena un poco abstracto al principio, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Qué quiere decir exactamente? Trata de conseguir que tu contenido permanezca en la memoria semántica de los modelos de IA. Que seas una fuente tan relevante, tan fiable, que el modelo te recuerde, te cite, te integre en sus futuras síntesis y conversaciones sobre ese tema. Entiendo. Es pasar de buscar la fuerza de atracción inmediata de un clic a cultivar la calidad de la resonancia a largo plazo. Que tu contenido sea tan coherente, tan profundo, tan bien armado, que se convierta en parte del conocimiento base que tiene la IA sobre un tema. Pero, ¿cómo mides eso? Suena mucho más etéreo que contar clics o visitas. Ahí está el quid de la cuestión y el texto lo aborda directamente. Contrapone las métricas newtonianas, las que conocemos todos, visitas, CTR, enlaces, tiempo en página, scroll, que miden esa atracción visible, con las einsteinianas, que son más sutiles, casi invisibles, dice el texto. ¿Invisibles? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Se refiere más a cualidades intrínsecas del propio contenido. La coherencia lógica interna, la profundidad con la que trata un tema sin irse por las ramas, el ritmo, la cadencia de la escritura, incluso su capacidad para generar nuevas preguntas o conexiones en quien lo lee, sea humano o artificial. Estas métricas, digamos, miden la calidad de esa resonancia, y es clave entender que ambos tipos de métricas coexisten, operan en planos distintos. La base técnica sigue importando, claro, pero la capa de significado es cada vez más determinante. Me parece muy sugerente también la idea que presenta el texto de ver los contenidos ya no como páginas estáticas, sino como fragmentos vivos de conocimiento. Es una metáfora potente, sí. Sugiere que un buen fragmento de contenido puede ser invocado, reconfigurado, reinterpretado por distintos modelos de IA en contextos diferentes para satisfacer necesidades de información que van cambiando. No es algo fijo, sino dinámico, adaptable. Entonces, el desafío para los que creamos contenido o diseñamos estrategias digitales, según esta perspectiva, se vuelve bastante más complejo, ¿no? Sí, sin duda. Ya no basta con ser indexado, hay que crear contenido que sea comprendido en profundidad, recordado por su valor semántico y, como dice el texto, reimaginado en los futuros diálogos de la IA. Y ojo que esta transición no es solo una teoría abstracta o una metáfora bonita. El texto fuente apoya su argumento con datos bastante concretos. Menciona, por ejemplo, un informe de Exploiting Topics que es, bastante revelador. Dice que cerca del 43% de las consultas que se hacen dentro de la SGE de Google, la experiencia generativa, terminan sin ningún clic hacia una web externa. Casi la mitad. Eso es un cambio brutal. Implica que, en muchísimos casos, la IA generativa está dando la respuesta directamente en la interfaz de búsqueda y el usuario ya no necesita ir a ninguna página. Exactamente. Y las proyecciones que cita son todavía más llamativas. Se estima que para 2028, ojo, hasta un 75% del tráfico de búsqueda podría originarse o resolverse completamente dentro de estos ecosistemas conversacionales de LLMs, sin pasar por el clic tradicional a una web. Visto así, estos datos no señalan tanto el fin del SEO como una metamorfosis profunda, ¿no? Una evolución desde optimizar para rankings visibles hacia optimizar para la conversación inteligente, para la interpretación semántica. Justo eso.
La autoridad de un contenido, según esta visión, ya no se mediría solo por métricas externas como los enlaces, que siguen siendo importantes, ojo, sino por su capacidad intrínseca de ser relevante, coherente y útil para las IAs que ahora median el acceso a la información, incluso cuando nadie hace clic directamente. Es un cambio fundamental en cómo pensamos el valor y el impacto online. Y para captar bien la magnitud de este posible cambio, el texto nos invita a recordar un poco el papel histórico de Google, que durante más de 20 años no solo ha organizado la información mundial, sino que ha moldeado nuestra forma de pensar sobre ella. Totalmente. Nos ha acostumbrado a una cierta cultura cognitiva, por así decirlo, pensar en preguntas como si fueran palabras clave, ver el conocimiento como un listado ordenado, el ranking, medir la relevancia por la posición y los clics, una lógica muy newtoniana, ¿no? Muy basada en lo visible, en lo medible. Y esa lógica, aunque ahora su primacía esté siendo cuestionada por los modelos conversacionales, sigue teniendo un peso enorme, en gran parte, claro, por su increíble rentabilidad. El texto menciona una cifra que, bueno, impresiona. Unos 175.000 millones de dólares en ingresos por búsqueda para Google en 2023. 175 millones. Una cifra que quita el hipo, explica por qué el buscador tradicional no va a desaparecer de la noche a la mañana, está claro. Pero, como sugiere la metáfora del texto, el corazón económico puede seguir latiendo fuerte mientras la mente del usuario, o sus hábitos, empiezan a operar de forma distinta. Y parece que hay datos que apuntan ya en esa dirección. Definitivamente. La fuente cita estudios recientes de Pew Research, Ofcom, SimilarWeb, que indican algo muy significativo. Más del 60% de los usuarios entre 16 y 24 años ya no empiezan sus búsquedas de información en Google. ¿Y dónde empiezan? Pues en plataformas como TikTok, Reddit o directamente en ChatGPT. Es un cambio de hábitos brutal, casi generacional. Y no es solo un fenómeno de Occidente, ¿verdad? El texto también menciona el caso de China. Sí, donde Baidu, que es el buscador dominante allí, habría perdido cerca del 40% de las consultas informativas frente a plataformas conversacionales que están integradas en superapps como WeChat o Douyin. Y esto se suman otros indicadores. Una caída reportada del 27% interanual en el tráfico que va desde buscadores a medios y blogs tradicionales y el aumento imparable de las respuestas sin clic, los zero-click results, donde la IA sintetiza la información y te la da directamente. La respuesta te encuentra a ti, no al revés. La conclusión que saca el texto de todo esto es audaz, la verdad. Sugiere que el buscador clásico, tal como lo conocemos, podría estar convirtiéndose en una especie de infraestructura técnica, algo así como un subsuelo informativo. Exacto. Como los protocolos TCP/IP que hacen que funcione Internet, pero que el usuario medio ni ve ni necesita entender. Seguiría siendo crucial para el SEO técnico, para esa base newtoniana de la que hablábamos, pero quizás dejaría de ser la interfaz principal para la interacción humana con el conocimiento. Su función sería más estructural, más geológica, dice el texto. Sostener, pero no necesariamente dirigir la exploración que ocurre en la superficie. Y aquí es donde el texto vuelve a conectar con su modelo einsteiniano. Argumenta que, a medida que los LLMs desarrollen una capacidad de indexación no solo de palabras, sino semántica, cultural, incluso simbólica, los parámetros de valor van a cambiar radicalmente. Pasaremos, según esta visión, de una obsesión por los enlaces y las jerarquías visibles a valorar más los campos de resonancia conceptual y la afinidad semántica. La autoridad se medirá más por la coherencia interna, por la profundidad del análisis, por el sentido que aporta un contenido, no solo por el tráfico que genera. El monopolio visible de los rankings podría de alguna manera disolverse en este subsuelo invisible de significado interpretado. Bien, y esto nos lleva de vuelta al corazón del experimento narrativo que describe la fuente. Se le entregó a NotebookLM, a esta IA de Google, el propio texto que estamos comentando, con todas sus analogías físicas sobre gravedad, curvatura, energía, aplicadas al SEO. ¿Y cuál fue la reacción inicial de la máquina? Lógica, podríamos decir, muy de buscar patrones conocidos. Según relata la fuente, la IA empezó criticando el uso tan intensivo de metáforas. Sugirió que podían generar sobrecarga cognitiva y pidió explícitamente aterrizar los conceptos, es decir, traducirlos a métricas de marketing digital concretas, familiares. Métricas como ¿cuáles pedía? Las de siempre. Pues sí, las habituales. Profundidad de scroll, mapas de calor, análisis de rutas de navegación, ese tipo de cosas. Además, preguntó directamente por el beneficio tangible de esta visión einsteiniana,
Esto sirve para reducir el coste de adquisición de clientes, CAC, aumenta el valor de vida del cliente, LTV, y una pregunta clave que lanzó fue, ¿cómo se mide exactamente esa resonancia de la que tanto habla el texto? Quería una fórmula, un número. Quería cuantificar lo intangible, claro, y supongo que también pidió definiciones precisas de los términos nuevos, como curvatura semántica o gravedad semántica. Exacto, pidió definiciones claras. El texto explica que la curvatura semántica se refiere a la capacidad de un buen escrito para alterar o enriquecer el campo de significado a su alrededor. Y la gravedad semántica sería la capacidad de un contenido denso y bien conectado para atraer naturalmente otros conceptos relacionados. Piensa en cómo un artículo profundo sobre energía sostenible, por ejemplo, atrae de forma natural conceptos como tecnología de baterías o política climática. Pues algo así, pero a nivel semántico. Entendido. Pero sí, la IA buscaba desesperadamente un diccionario para esta nueva física conceptual. Y finalmente, insistió mucho en conectar toda esta visión que le parecía muy abstracta con acciones concretas de marketing digital o de experiencia de usuario UX tradicional. El análisis que hace el texto sobre esta reacción es muy interesante. Dice que el modelo buscaba datos numéricos, porque al principio no podía sentir o procesar la metáfora en sí misma. Necesitaba asignarle un valor, un número, a cada fuerza, un porcentaje a cada ritmo. Veía la analogía casi como un ruido, ¿no? Como un obstáculo para la claridad. Exacto. Y no captaba inicialmente que la metáfora era el método. El propósito del texto no era solo describir un cambio usando una analogía, era usar la propia analogía como herramienta para forzar un pensamiento diferente, para percibir ritmos, para inferir estructuras de significado más allá de lo literal. ¿Y qué se le respondió sobre la petición de conectarlo con el UX, con la experiencia de usuario? Porque es una pregunta lógica desde su punto de vista. La respuesta que se le dio, según cuenta el texto, fue crucial. Se le dijo que el UX relevante en este nuevo paradigma no es solo el de la interfaz web, los botones, los menús, etc. Es la experiencia cognitiva del lector, ya sea humano o sintético, al enfrentarse al contenido. ¿Cómo lo procesa? ¿Qué conexiones establece? ¿Qué recuerda de él? El nuevo SEO, desde esta óptica, optimiza para modelos de lectura inteligente. Eso es un cambio de chip importante. Y parece que aquí hay un punto de inflexión en la interacción con la IA que describe el texto. Sugiere que cuando un contenido se crea no solo para ser escaneado por encima, sino para ser interpretado en profundidad, algo cambia en cómo lo valoran los propios modelos de lenguaje. Así es. Parece que empiezan a preferir, o al menos a retener y procesar mejor, aquellos contenidos que tienen cualidades que tradicionalmente asociamos con la buena escritura humana. Un ritmo cuidado, coherencia interna, una cadencia lógica, profundidad temática. Es como si el lenguaje que resuena bien con una estructura cognitiva humana, paradójicamente, generara señales que los LLM se encuentran más significativas o más fáciles de asimilar en su propia estructura. Y es en este punto del experimento donde NotebookLM hace una evaluación que el texto califica de reveladora, aunque todavía con cierta resistencia, ¿no? Dice algo así como que la analogía es brillante, pero que obliga al lector a entender física cuántica. Sí, y que quizás las metáforas deberían ser más útiles solo para clarificar acciones SEO concretas, sin interrumpir el flujo. O sea, seguía intentando reducirla. Correcto. Y el análisis que hace la fuente de ese comentario es que la IA seguía intentando reducir la metáfora a una simple herramienta ilustrativa, sin abrazar del todo la idea de que el objetivo era precisamente enseñarle a ella, a la IA, a pensar de forma analógica, a manejar la ambigüedad y la profundidad. Y entonces llega el momento cumbre, la evaluación final del modelo, que el texto presenta como una paradoja fascinante. ¿Qué acaba admitiendo la máquina al final? La cita que atribuye el texto a la evaluación final de NotebookLM es sorprendente, la verdad. Dice algo como, ahora que esto ya está en el marco que conozco, he tomado conciencia de que quizás ese marco sea insuficiente. O este texto pertenece a otra categoría, o el SEO que conozco ya no sirve para explicarlo. Vaya. O sea, que al intentar forzar la traducción de la nueva visión a su paradigma conocido, el SEO newtoniano, las métricas de siempre, la propia IA se dio cuenta de los límites de ese paradigma para explicar el fenómeno que estaba analizando. Es realmente potente. Exactamente. El texto fuente funcionó como un espejo inesperado.
reflejó el tránsito entre dos sistemas de comprensión, uno basado en señales explícitas medibles, Newton, y otro basado en la interpretación del significado y el contexto, Einstein. La crítica inicial de la IA se transformó, casi sin querer, en una autocrítica de su propio marco conceptual. Las conclusiones que extrae el texto de este experimento son por tanto muy sugerentes. El modelo empezó pidiendo métricas, acciones concretas, pero terminó reconociendo la necesidad de un marco conceptual diferente para entender lo que estaba leyendo. Empezó, en cierto modo, a doblarse él mismo hacia una comprensión más semántica. Descubrió algo fundamental sobre el lenguaje, que las palabras no son solo etiquetas pasivas que ponemos a las cosas, sino que deforman activamente el espacio semántico en el que operan. Y que, un poco como pasa en la física cuántica, el observador, en este caso el modelo lector, altera el fenómeno observado, su propia interpretación, al interactuar con él. El SEO, visto desde esta perspectiva tan particular, deja de ser una colección de trucos técnicos para convertirse en algo más parecido a un lenguaje de relaciones, una relatividad del sentido, donde cada pieza de contenido afecta al conjunto. El algoritmo ya no solo mediría la cantidad de luz, la visibilidad, sino cómo esa luz se curva y se refracta a través del tejido del significado. El texto fuente concluye reforzando su premisa inicial. Dice que fue escrito deliberadamente bajo un marco no explícito de resonancia cognitiva, que básicamente significa que también conecta el texto con la comprensión del lector, sea humano o IA. Un marco que entiende el lenguaje como un territorio complejo, fractal, dice incluso, donde la intención, la estructura, el ritmo, determinan profundamente la comprensión. Y la admisión final del modelo, quizás el marco ya no sirve para explicarlo, no se ve como un fallo de la IA, sino todo lo contrario, como una evidencia de aprendizaje. Demuestra que la comprensión profunda, a veces, requiere salirse del sistema que la busca inicialmente, que un lenguaje con suficiente masa crítica de sentido puede, efectivamente, curvar la inteligencia que lo interpreta. Es una visión fascinante, la verdad. En ese punto de encuentro, la línea entre humano y modelo se vuelve más borrosa, ¿no? El lector sintético empieza a valorar cualidades que consideramos humanas y el creador humano asume un rol más consciente como arquitecto del sentido para ambas inteligencias. La frontera se convierte en un puente. Y ese, argumenta el texto, es el verdadero viaje que estamos empezando a emprender. Del SEO de Newton al lenguaje de Einstein, de la optimización de señales a la arquitectura del sentido, del dato aislado a la consciencia de su resonancia en un universo de significado que está interconectado. Sin duda, estamos entrando en una era donde la profundidad, la coherencia y la resonancia del lenguaje que producimos adquieren una nueva dimensión, ya no solo para conectar con otros humanos, sino para dialogar de forma significativa con las inteligencias artificiales que cada vez más median nuestra relación con el conocimiento. La habilidad de construir sentido se perfila como una competencia esencial. Y esto nos deja con una pregunta provocadora, que extraigo de la reflexión final del texto fuente para que nos la llevemos a casa. ¿Qué implicaciones tiene a largo plazo que las propias IAs comiencen a valorar más aquellos textos que las hacen pensar, que desafían sus marcos, en lugar de simplemente entregar respuestas predecibles? ¿Cómo redefine esto la naturaleza misma de la creación de conocimiento y el valor que le asignamos? Una pregunta que abre un campo enorme para la reflexión y, por supuesto, para la estrategia. Es una invitación a seguir explorando estas dinámicas y las profundidades del nuevo paisaje digital. Quienes quieran seguir profundizando en estas ideas y descubrir más análisis estratégicos encontrarán más material en bisboomweb.com. Gracias por acompañarnos en esta inmersión analítica.